La Revolución Mexicana, representada en el muralismo del siglo XX. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana. Se convirtió en el fenómeno artístico de mayor importancia del arte mexicano. Los muralistas comenzaron a buscar un cambio en la forma de hacer arte, rechazando todos los convencionalismos en la pintura, promoviendo la búsqueda de un estilo propio. Y lo lograron. No solo cambiaron la forma de hacer arte, sino que dieron a conocer un país popular, tradicional e indígena que había permanecido oculto para muchos durante el siglo XIX. Es una pintura de denuncia con una enorme carga ideológica socialista, ya que los temas que trata son de índole revolucionaria, exaltando la lucha de clases y denunciando la opresión, por lo que es una pintura que se caracteriza por su alto contenido social y por descubrir el surgimiento de una nueva ideología y de una nueva identidad nacional, cuyo origen encontramos en el movimiento revolucionario de 1910, en sus ideales, sus luchas y sus tragedias, sus logros y sus conquistas. Algunas características. El muralismo desde el principio es promovido por instituciones oficiales, como la Secretaría de Educación Pública o los gobiernos regionales. De ahí que a menudo los temas pueden tener carácter propagandístico y oficialista, aunque los primeros años tuvieron un perfil crítico y revolucionario. Esto nace impregnado por las ideas políticas de su tiempo, con un fuerte sesgo de reivindicación de los valores nacionalistas y una gran influencia de la ideología marxista. El lienzo de los muralistas está constituido por las paredes de espacios públicos, el interior de instituciones oficiales, centros educativos y culturales, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Nacional, la UNAM, las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, entre otros. A principios de siglo, cuando el analfabetismo dominaba entre las clases populares mexicanas, el muralismo sirvió como herramienta para hablar a las grandes mayorías sobre su historia y luchas, y para reivindicar y rescatar los valores culturales indígenas y campesinos. Entonces, ¿por qué el tema de la Revolución Mexicana fue abordado de forma tan diferente por los artistas? Por la sencilla razón de que la vivieron de manera muy particular. Diego Rivera vivió todo el conflicto armado en Europa, hasta donde le llegaban noticias de lo que sucedía en México. Por lo mismo, la visión que tiene de ella está idealizada. Rivera no representa los errores u horrores de la guerra, porque no los vivió. Únicamente plasmó en sus obras los logros sociales derivados de ella. La mayoría de los murales de la Escuela Nacional Preparatoria fueron realizados por José Clemente Orozco, quien en sus obras representa el origen del México mestizo, los ideales de renovación y la tragedia humana de la Revolución. Así como Rivera plasma los ideales y los logros de esta, Orozco pinta la visión dramática y trágica que tiene de ella y del hombre. David Alfaro Siqueiros fue el muralista más activo políticamente hablando, pues a los 18 años se unió al ejército de Venustiano Carranza, que luchaba en contra del gobierno de Huerta, por lo que vivió la revolución en primera fila. Sus viajes por México lo expusieron a la cruda realidad de la lucha diaria que enfrentaban los trabajadores y los campesinos para sobrevivir, lo que le inclinó por el marxismo-leninismo. Sin embargo, sus ideas lo llevaron a ser encarcelado 7 veces y exiliado otras tantas. Por otro lado, cuando Frida comenzó a pintar, el muralismo dominaba la escena artística mexicana. Aunque Frida estaba cerca de los pintores muralistas y compartía su compromiso con el socialismo y el nacionalismo azteca, la mayoría de sus pinturas fueron autorretratos de tamaño relativamente pequeño. En México, los valores tradicionales españoles del machismo fueron ampliamente aceptados, y como mujer, Frida siempre se sintió incómoda con el machismo, pese a estar casada con Diego Rivera, que fue un mujeriego empedernido. También podemos hablar de Aurora Reyes, ya que es considerada la primera mujer muralista de México. Además, fue una escritora, activista política y maestra, originaria de Chihuahua, que emigró a Ciudad de México, donde ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, institución en la que desarrolló una gran amistad con Frida Kahlo. Sus pinturas se enfocaron en resaltar los problemas de los desprotegidos y desarrolló su estilo en el retrato, mostrando predilección por los rostros femeninos.
La intención de los artistas era que cuando el mexicano observara esos murales, tuviera clara conciencia de su identidad, se sintiera orgulloso de lo logrado en la revolución y germinara en él ese espíritu de confianza en el nuevo orden social y político que surgía, en ese México que era capaz de renacer de sus cenizas.